Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a este programa que se llama Nuestra Clase, donde vamos a hablar de la realidad de las escuelas, las y los docentes, los estudiantes, como ningún otro medio te lo va a contar. Así es, Car. En este programa vamos a estar nosotras, maestras de la escuela pública, trabajadoras de la educación, como conductoras, pero además este programa no solo está conducido por docentes, sino que también está pensado, editado y producido por maestras, en este caso de la escuela pública de la ciudad. Muy bien, así es. Y les contamos que esta emisión tiene su correlato en otro programa que sale los martes al mediodía cada 15 días, llamado Nuestra Clase, los debates de la educación, que está conducido por María Díaz Rec y Laura Champó, que son docentes también de la ciudad de La Plata. Así es, porque ahora en la Izquierda Diario Multimedia tenemos programas toda la semana de un montón de variedades. Por ejemplo, además de los noticieros del mediodía y el que viene después de nosotras, en la grilla de la Izquierda Diario Multimedia, tenemos programas de historia, cultura, política, de todo, lo que quieras. Pero en este programa en particular, como adelantaba recién mi compañera, vamos a hablar de educación, pero lo vamos a hacer de una forma diferente, desde nuestro punto de vista como maestras, como trabajadoras, que vamos todos los días a la escuela y no como hacen quizás los medios masivos que hablan altos funcionarios o políticos que hace rato que no visitan una escuela pública. Y acá nos vamos a encontrar los viernes cada 15 días en este horario, pero nos podés seguir también por nuestras redes en Instagram, Twitter y Facebook, que vamos a seguir promocionando durante el resto de la semana. Ahora te invitamos a ver un informe que preparó nuestra producción con un poco de cada uno de los temas que vamos a ir trabajando a lo largo de todo el programa de hoy. Fíjate que las familias están desde las 10 de la mañana, con la lluvia ya empezaron a hacer cola porque es gente que necesita. Que con la comida de los pibes y con el hambre de los pibes no se juega. ¿Está para 15 días? No. Yo vine para ayudar a mis papás más que nada. Yo en mi caso, por ejemplo, me tomo 4 colectivos, tengo que venir hasta acá, volver a mi casa, y a veces no hay, y bueno, ahora tengo que bancar igual. Son muertes anunciadas, eso es lo que nosotros llamamos crimen social, cuando un crimen se produce por las políticas que tienen los gobiernos. Porque no tengo agua, tengo mis hijitos también y no sé, hay veces cómo hacerlo, porque no se puede vivir sin agua. Y se pasa la pelota entre el gobierno nacional, entre AISA, entre el gobierno de la ciudad, pero ya están los muertos, ya está esta dura realidad. Hace años y años, gobierno tras gobierno, que en la Argentina escuchamos hablar que la educación está en crisis. Nosotras, como maestras, en este contexto y en un marco de pandemia mundial, tuvimos que poner en marcha una educación virtual a distancia. El sistema educativo se transformó. De repente se cortó la presencialidad y hubo que poner en marcha este plan. Y además que la pandemia nos obligó, nos llevó a tener que cambiar la modalidad de educación, sacó a flote algo que veníamos denunciando desde siempre, esos problemas estructurales que arrastramos de larga data en la sociedad argentina, como por ejemplo el hacinamiento en el que viven nuestros estudiantes y sus familias, las condiciones en las que viven, la poca capacidad de acceder a las nuevas tecnologías y a la conectividad, que es fundamental para poder tener este nuevo tipo de modalidad educativa.
Y en todo este marco tenemos que escuchar que es posible llegar a un capitalismo en el que todos ganemos, como dijo Alberto hace unos días. ¿No es utópico pensar en un capitalismo en el que todos ganemos? Así es, Carly, porque todos y todas sabemos que son las familias trabajadoras y en especial las mujeres las más golpeadas por esta crisis. Y aprendemos con bronca y con dolor, como en el caso de Ramona Medina de la 31, que era una referente social que venía denunciando hace mucho tiempo la falta de agua en la zona, y tuvimos que chocarnos de golpe con su fallecimiento, que no es un fallecimiento más, es un crimen social porque podría haberse prevenido. Y el caso de ella se suma al caso de otros trabajadores que vienen enfrentando otros tipos de ataques, como las suspensiones, las rebajas salariales e incluso los despidos, como ocurrió esta semana con la TAM. La aerolínea decidió que ya no le era redituable trabajar acá en Argentina, cerró sus puertas y dejó a 2.000 empleados y a sus familias en la calle. Así es, y esta realidad a nosotras como maestras no nos es ajena, porque estas familias de las que estamos hablando, Car, son las mismas familias que envían a sus hijos y a sus hijas a la escuela pública. Y también tampoco nos es ajena esta realidad en cuanto a nuestras condiciones laborales, porque nuestro trabajo que estamos realizando actualmente en este marco de pandemia, lo estamos haciendo básicamente con los recursos que tenemos, porque no es que nadie vino que alguien vino a preguntarnos si necesitábamos algo previamente para de repente armar aulas virtuales y demás otras tareas que tenemos que hacer como docentes en un contexto de educación a distancia. Y te digo más, se le suma a esto algo que es inminente, que se estuvo difundiendo en los grupos de WhatsApp de las escuelas que estallaron estos días, con respecto a un futuro y muy posible cobro de aguinaldo en cuotas. Algo que también denunció la legisladora porteña Alejandrina Barri, en donde ella mencionaba de que parece que el ajuste está llegando primero a los trabajadores que a las grandes fortunas, como en algún momento se había charlado, ¿no? Evidentemente el ajuste llega primero sobre nosotros, las y los trabajadores, y nunca a los grandes sectores empresariales. Es por esto que hay que terminar con la pasividad que quieren imponernos las centrales sindicales, que nos venden siempre por 2 mangos, como por ejemplo en el caso de la UIA y la CGT, que a nuestras espaldas firmaron acuerdos salariales a la baja. Esto no lo podemos permitir y no tiene que ser un motivo de resignación, sino una alerta para tener que organizarnos para enfrentarlos como trabajadores y trabajadoras, desocupados, precarizados, todos los sectores de trabajadores, enfrentarnos a estos nuevos ajustes para que no se profundicen, para que una vez más la crisis no vuelva a recaer sobre nuestras espaldas. Así es, Car, vos lo dijiste, yo creo que eso es el punto clave. Por ejemplo, mañana se están organizando asambleas virtuales que están convocando a diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras de distintas regiones del país para reunirse, al menos en forma virtual, debatir, discutir y llevar a cabo resoluciones para enfrentar esta crisis sanitaria que también es económica y social y nos toca muy de cerca a la clase trabajadora. Nosotras creemos desde este programa que hay que organizarse, justamente por lo que vos decís, para que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores y las trabajadoras, los que estamos abajo, que siempre descargan las crisis sobre nuestras espaldas. No, la crisis queremos y opinamos que la tienen que pagar ellos. Todos esos empresarios o empresarias como la CEO de la TAM, en este caso que hablábamos hace un rato, que están chochos, felices, tranquilos, que nadie les va a tocar aparentemente ni un peso de las fortunas y rentas acumuladas en este país. Mira, te invitamos a ver, para cerrar esta primera parte del programa, un video que hicieron trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires invitando a una de estas asambleas que se van a realizar mañana a las 5 de la tarde. Mirá. Somos de la primera línea de la salud, la que arriesgamos nuestras vidas y estamos expuestas al contagio por no tener los más mínimos elementos de higiene y seguridad. Las docentes estamos en las escuelas entregando alimentación de mala calidad y que no alcanza, sin elementos de protección, con colas de familias que están pasando hambre
y miles de alumnos que no pueden acceder a Internet para seguir estudiando. Con el teletrabajo nos presionan para aumentar los ritmos de trabajo, avanzando con la reforma laboral de hecho. Los compañeros de la tercerizada trabajan sin elementos de protección personal ni protocolos. Si se niegan, no cobran. En los barrios populares viven miles de trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por el fuerte crecimiento de contagio del coronavirus. Y los gobiernos no garantizan ni agua potable y las familias viven en la miseria y el hacinamiento. Las empresas se llenan los bolsillos a costa de despedirnos, suspendernos y rebajarnos el salario. Nos obligan a trabajar sin las mínimas medidas sanitarias, poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias. Las trabajadoras y los trabajadores del subte venimos peleando por condiciones de seguridad e higiene, porque a nuestra vida no le importa nuestra vida ni la de los pasajeros. El transporte tiene que dejar de ser un negocio y tiene que ser un lugar seguro para quienes trabajamos y viajamos ahí. Somos muchos los pibes y las pibas que laburamos precarizados, que pasamos horas pedaleando para llegar a fin de mes, que trabajamos en locales de comidas rápidas y que nos rebajan el sueldo, que nos hacen correr y encima si nos organizamos nos persiguen. Trabajamos en call center donde nos queman la cabeza y encima hasta nos despiden por WhatsApp. Desde el gobierno nacional y del de la ciudad, junto con el aval y la complicidad de los sindicatos porteños, dejan pasar la precarización y atacan nuestro salario, mientras subsidian a los grandes empresarios que se la siguen llevando en pala. Los trabajadores somos los que más sufrimos la pandemia y somos los únicos que vamos a pelear por nuestra vida y nuestros derechos. Necesitamos reunirnos y buscar una salida a esta crisis a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Podemos frenar esta situación y cambiar el rumbo. Tenemos que unirnos y organizarnos. Este sábado 20 nos juntamos, trabajadoras y trabajadores de la ciudad. Conectate y participá. My word is gone to pay. Cause what's many words are not built. I say, day after day, my word is gone to pay. Cause what's many words are not built. I say, my word is operation. Children want protection, but you choose their religion. And I really want to say that it's Tuesday. I said, day after day, my word is gone to be. Cause what's many words are not big. I say. Vimos de nuevo acá con nuestro programa, nuestra clase, y arrancamos con una nueva sección. Esta sección se llama La Vuelta al Mundo, ¿no, Car? Así es. En esta sección vamos a hablar de cómo son, qué está sucediendo, de la actualidad de los sistemas educativos en otras partes del mundo, en otros países. En este caso, en particular, por el programa de hoy y además esto también lo vamos a seguir tratando próximos programas, vamos a hablar sobre qué relación hay entre la pandemia mundial que estamos atravesando y la posible o las ya concretas vueltas a clases que estamos viendo en algunas regiones. Es así, en esta oportunidad vamos a conocer cómo fue la vuelta a clases en Francia, con una modalidad bastante extraña, desconocida para los docentes, y para esto nos vamos a comunicar con una docente desde allá, ¿no, Cami? Así es, porque como adelantabas recién, Car, la vuelta a clases en Francia fue bastante polémica. Acá todavía en nuestro país al menos es una incógnita. Incluso está circulando un PDF en los grupos de WhatsApp de docentes de acá de la ciudad de Buenos Aires, en el que todo parece indicar que ya cocinaron la vuelta. Obviamente
a espaldas de docentes, de quienes ponemos el cuerpo. Claro, sí, no Que tenemos nada que ver con eso. Tal cual, en definitiva somos los que vamos a la escuela todos los días y sin embargo nos desayunamos con un documento que empezó a circular sin ningún tipo de bajada oficial. Bueno, en fin, cruzando el océano en Francia, estamos viendo cómo se está desarrollando la vuelta a clases y como adelantaba mi compañera, estuvimos en comunicación con Elise. Ella es corresponsal de La Izquierda Diario y además profesora de Historia y Geografía de escuelas secundarias del departamento más pobre de Francia, en los suburbios de París, la ciudad de Saintes. Y ella nos estuvo contando algunos detalles de todo este tema que estamos acá comentando. Claro, le preguntamos cómo es la situación allá, tanto la vuelta a clases como la crisis económica y social que se manifiesta y queremos que lo veas en este video. La situación actual combina tres cuestiones claves y lo que podemos decir es que la rabia se desconfina en las calles. El asesinato de George Floyd ha tenido un eco muy importante en Francia y porque la Francia es una potencia imperialista. Y bueno, el racismo y la violencia policial es muy presente y en esos días hubo manifestaciones importantes contra los asesinos por parte de la policía racista que revelan el carácter estructural de un Estado francés racista que apoya y mismo alienta a la policía a reprimir en los barrios populares con técnicas de represión que favorecen la muerte de jóvenes. Y bueno, las manifestaciones tienen el eslogan no justicia, no paz. El segundo punto son las manifestaciones que siguen en el sector de la salud. Con miles de personas gritando estamos aquí mismo si Macron, el presidente francés, no lo quiere. Eso es el eslogan de los chalecos amarillos. Y también gritando queremos medios para los servicios públicos. El tercer punto es la cuestión de los despidos y porque sabemos que los patrones quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores, así que en estos días se multiplican en Francia. Muchos trabajadores se ponen en huelga para salvar sus puestos de trabajo. Bueno, además de la situación más general, ¿no?, del país que están atravesando allá en Francia, que nos contaba recién Elise, como adelantábamos hace un ratito, también estuvimos conversando sobre la situación particular de la educación. Mirá lo que nos contó sobre las últimas novedades en este sentido. Situación en las escuelas en Francia y bueno, la última vez hemos visto que en las fotos vemos una escuela cárcel en la cual el gobierno ha forzado la apertura con un protocolo sanitario absurdo. Ahora podemos decir que hay solo 30% de los alumnos que se van a la escuela. El resto sigue a casa. Pero 2 semanas antes del fin del año escolar, porque en Francia las vacaciones de verano empiezan el principio de julio, el presidente ha anunciado la obligación para todos los niños de ir a la clase. Y para que sea posible, ha destruido todo este protocolo sanitario, reduciendo a nada. Entonces ahora no hay nada para protección para los trabajadores de la escuela y para los niños. Y para hacer aceptar eso a todos, los medios a mano de los grandes patrones que apoyan la política del gobierno quieren hacer pasar los docentes por vagos que no quieren volver al trabajo. Una manera de desviar la opinión pública para que el ministro de la Educación pueda evitar su balance criminal de este gobierno y continuar también la destrucción de la escuela pública.
Por eso, en la manifestación de los hospitales que hubo este martes, había docentes que también estaban en huelga. Este periodo donde el gobierno quiere continuar todos sus ataques, porque, por ejemplo, quiere aumentar el tiempo de trabajo de todos los trabajadores. Es importante decir que tenemos que reunir todas las luchas y que eso es esencial para lograr a la victoria para todos los sectores, que es para los trabajadores, pero también reunir también la lucha contra el racismo y la violencia policial y la lucha de los trabajadores. Me quedaba con algo que decía Elis, ¿no? El protocolo sanitario absurdo. Ella nos contaba que les daban como mascarillas muy finitas sin ningún otro elemento de protección para su salud, ¿no? Como dejarlos a la buena de ellos, a protegerse con lo que tenían, para poder volver a las escuelas como una necesidad imperiosa sin tener en cuenta todos los recaudos de salud, de higiene, de protección que tiene que haber, ¿no es cierto, Cami? Sí, además, viste que decía recién Elis, esto de que incluso ahora ni siquiera están garantizadas las mínimas condiciones, como que volverían sin ningún tipo de protección. Y además, claro, vos fíjate, en 2 semanas empiezan las vacaciones de verano allá. Y sin embargo el gobierno, tildando a los docentes de vagos, no comprende algo básico que están planteando los y las docentes de Francia, que es volver a clases en un periodo que son vacaciones ordinarias. O sea, se vino trabajando todo este tiempo como acá lo estamos haciendo en forma virtual, a distancia. A mí me hace es como un revival. Yo tengo un déjà vu, a una apertura de sesiones donde una presidenta, ¿qué dijo de nosotros? Acá en Argentina, Acá en Argentina, ¿no? Fue, ¿no? Sí, el famoso trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones, ¿no? ¿De qué nos quejamos? La verdad, no sé de qué nos quejamos. Y también me quedó algo con lo último que dijo Elisa, algo muy importante. Esto es la necesidad de organizar a todos los sectores de trabajadores para enfrentar todos los ajustes y la desidia estatal que recae sobre nosotros, para enfrentar esta oleada de racismo que está afectando varios puntos del mundo, ¿no? Ya conocimos el hecho que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd, nos manifestamos en contra de ello y también contra el abuso policial, que acá en Argentina tenemos casos de sobra para mencionar, sin ir más lejos. Ayer conocimos el caso de Alan Maidana, un joven de Bajo Flores que fue disparado por la espalda por la policía por ser simplemente un ciudadano que iba transitando y incumpliendo la cuarentena para las fuerzas policiales. Queremos organizarnos de verdad para enfrentar todos estos atropellos hacia nuestra clase. Así es, porque en el marco del aislamiento sabemos que el gatillo fácil, las fuerzas policiales se envalentonan. Y por eso, desde este programa también, por supuesto, nos sumamos a la exigencia del cese de la violencia policial y apoyamos todas las marchas contra el racismo y decimos bien fuerte, Black Lives Matter. Las protestas continúan en Estados Unidos. Muchos manifestantes dirigen ahora su ira hacia figuras polémicas de la historia de su país. En Bristol, los manifestantes derribaron y tiraron al río Avon la estatua de Edward Colston, próspero comerciante de esclavos del siglo XVII. Ahora comenzamos una sección que me encanta. Me encanta. Es la más seria del programa. Se llama El Bochado, pero requiere de una preparación especial. ¿Arrancamos a preparar todo? Arrancamos, bueno, a ver. Tenemos que primero sacarnos... Nos tenemos que preparar... ¿El uniforme? ¿Hay que ponerse? Hay que ponerse el uniforme. Bien. Y el elemento nos falta, el material didáctico. Los modelitos del bono sindical. Gracias al bono sindical que tenemos acá para mostrarles los modelos para elegir cuando volvamos a la escuela. Y esto no es de bono, esto lo compramos con el dinero del material didáctico que nos descuentan en el sueldo. Ahí está, el material didáctico de las maestras de primerito como yo que jugamos al bingo con nuestros alumnos y alumnas.
Así que bueno, acá estamos. Ahora sí podemos dar inicio a esta sección, pero para comenzar, Car, ¿de qué se trata? El bochado o la bochada, dependiendo a qué tengamos en la mesa de examen, es una sección en la que vamos a evaluar, vamos a calificar, a puntuar los dichos de ciertos personajes de la política, de los medios, de la educación inclusive, ¿no? De las altas esferas de la educación, que se ponen a hablar de educación sin siquiera nunca haber pisado un aula, haber agarrado una tiza, haber completado un registro. Y en este caso tenemos que decir que hay un caso, que es muy particular el caso de hoy, porque la verdad a mí me indignó mucho lo que sucedió con estos alumnos y yo ya como que estoy sugestionada, yo ya sé más o menos para qué lado voy a ir, pero... Sí, no adjetivemos. No es de profesor adjetivar, mejor me mantengo en mi lugar. Bueno, como hablar es gratis, también va a ser gratis nuestra evaluación hasta estos personajes. Así es, porque igual no demos ideas, viste que en este país... No es gratis. Todo es posible. Está bien. Lo que no es gratis, señoras y señores, es calumniar a quienes siempre están al pie del cañón defendiendo los derechos de quienes somos parte de la escuela pública. Me refiero a docentes, estudiantes y las familias de nuestros y nuestras estudiantes. Así que vamos a arrancar esta sección con un audio, un video que tenemos preparado que, como dijimos recién, no vamos a decir nada al respecto por ahora. Míralo. Hola a todas y todos. Perdón, ¿están al tanto que se suspendió lo de la entrega mensual por un recurso de amparo de Miriam Bregman? Porque nos acaban de comunicar que el lunes recibimos la misma cantidad de leche porque al parecer interpuso un recurso para que la entrega siga siendo quincenal. Sí, acaba de llegar la comunicación oficial donde dice la modificación por el Ministerio de Educación fue denunciada judicialmente en el marco del amparo Bregman, Miriam, Teresa y otros contra el gobierno de la ciudad. Así que podríamos firmar un petitorio y decirle a esta izquierda tan iluminada de la historia argentina que vayan ellos a entregar las viandas, pongan el cuerpito, arriesguen a sus familias como hacemos todos nosotros, más toda la gente que se moviliza a retirar. La verdad que estoy indignada. Este audio circuló por todos los grupos de WhatsApp de la escuela, tergiversando la realidad, mintiendo, calumniando, porque en realidad lo que hicimos, docentes, trabajadores de la escuela, de los comedores, auxiliares, las familias, incluso los estudiantes, junto con las diputadas, las legisladoras por la capital federal, Miriam Bregman y Alejandrina Barri, fue que se cumpla el fallo por la alimentación saludable para nuestros pibes y pibas de la educación pública. Eso fue lo que se trató. Y esta fue una campaña sucia que se lanzó contra Miriam Bregman. Así es, porque lo que sucedió fue que las legisladoras presentaron un proyecto en el que denunciaban esta alimentación que se estaba recibiendo en las diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Vimos cuando arrancamos el programa las largas filas de familiares yendo a buscar estos bolsones, porque claro, después llegaban las noticias y se difundía también por todos los grupos que había latas de atún en mal estado, vencidas, frutas y verduras en mal estado, incluso con gusanos adentro, un horror. Y esto lo hacen concesionarias terciarizadas por el gobierno que se llenan de guita y lo hacen a costa del hambre de nuestros y nuestras estudiantes. Así que por eso nosotras desde acá repudiamos este audio que lo único que hace es decir mentiras sobre lo que realmente sucedió. Las diputadas, en este caso Miriam, del Frente de Izquierda, siempre ponen sus bancas al servicio de todas las demandas de la sociedad, de las familias, de los estudiantes, y no solo en este caso, que es un caso de los bolsones alimentarios, sino en todos los casos. Por eso, acá es necesario que sí, evaluemos el accionar de estos funcionarios. ¿Vos decís, Cami, que ese es el momento de evaluar? Sí, me parece que sí. Sí, yo creo que ya tenemos los argumentos para pasar a la evaluación. Entonces... acá está el bolillero. Si ya sacamos los números... Ya tenemos los números preparado. Para evaluar. Sí. Yo quiero decir que la alumna Bregman Miriam obtuvo un 10. Ella está aprobada. Bueno, a ver, nos queda la reta Horacio. Porque
A ver, a mí, ¿sabes lo que me pasa? Me da la sensación de que este audio no nació de un repollo, ¿no? Tiene mucha pinta de troll macrista, ¿no? Huele a troll. Así que bueno, la verdad que teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el señor Larreta desoye los reclamos de estudiantes y familias y docentes, teniendo en cuenta que se hace el sota con 2 fallos a favor, o sea, a favor de las legisladoras que han presentado el proyecto y en contra del gobierno, que hasta ha dicho la jueza que lo que se entrega en las escuelas no es comida, sino que es veneno. Teniendo en cuenta todo eso, me parece que ya tenemos la nota. No sé si vos querés agregar algo más. Alumno Larreta, cumpla con el fallo. Bueno, muy bien. Alumno Larreta, Horacio, lamentablemente usted está pero al horno. Nos vamos a tener que ver directamente en marzo. Usted está bochado. Was many was I'm not big. I say day after day my road has gone to be. Cause was many was I'm not big. I say. Llegamos al final del programa y vimos tanto como en Argentina como en otros lugares del mundo se pretende priorizar los intereses de los que más tienen por sobre las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, de todos nosotros, de la familia de nuestros pibes. Y esto es la forma que ellos buscan que nosotros paguemos el costo de la crisis que ellos generaron. Por eso tenemos que organizarnos, buscar la forma de enfrentarlos para que nuevamente la crisis no vuelva a caer sobre nuestras espaldas. Así es, porque incluso en lo que nos toca a nosotras, en educación, nos pasa que estamos atravesando un periodo de incertidumbre realmente debido a que no solo tenemos garantizadas las condiciones laborales para trabajar en este contexto, sino que además, qué sé yo, todo lo que está pasando en el mundo, la vuelta a clases, por ejemplo, que charlamos hoy con Elise, en el caso de Francia, encienden todas las alarmas sobre lo que puede llegar a suceder acá en Argentina. Porque, como hemos visto en estas semanas en este país, en Francia, han habido casos de contagio exponenciales en un montón de instituciones educativas que han tenido que cerrar sus puertas, que no han tenido la protección sanitaria suficiente y han habido un montón de casos de menores, de estudiantes contagiados. Así que todo esto a nosotras nos toca muy de cerca y la verdad que a todos los docentes y las docentes nos pone en alerta porque no sabemos en qué situaciones nos podemos encontrar en los próximos meses, ¿no? Sí, ante toda esta situación que no solamente es de los docentes, sino que también es de otros sectores de los trabajadores. Hoy hablábamos del caso de la TAM, también está el caso de los trabajadores del hipódromo, que hace 90 días están dentro de su lugar de trabajo, no los dejan salir para ir a su casa, son prisioneros para no exponer al resto al virus, los tienen prisioneros en su lugar de trabajo. Si opinamos que no es la forma, tendrían que garantizar las condiciones de higiene y seguridad para que esos trabajadores, que si bien no son esenciales, puedan seguir cumpliendo. Y ellos quieren salir del hipódromo, pero los amenazan con que si se van, serían despedidos. Esta no es la forma en la que merecemos o necesitamos seguir continuando con nuestras vidas. Tenemos que organizarnos. Esto no nos puede paralizar. No, sí, lo que acabas de mencionar hace un rato recién, Carly, es aberrante. Es un caso realmente aberrante que viola totalmente los derechos laborales de cualquier trabajador. Por todo esto, nosotras reiteramos la invitación que te hicimos al principio del programa de sumarte a las asambleas de trabajadores y trabajadoras ocupados, desocupados y precarizados para discutir, debatir y poner en común ideas para llevar adelante un plan de acción contra esta crisis sanitaria, económica y social. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos, terminó el programa. Les queremos agradecer por habernos acompañado y queremos contarles que este es un medio que lo hacemos entre todos, a pulmón, a pura fuerza militante. Y es fundamental y contamos
con la difusión que ustedes pueden hacer de este programa. Así es. Nos viene bárbaro que si les gustó el programa, lo compartan, lo difundan entre amigos, amigas, familiares, compañeros y compañeras de trabajo. Y bueno, si no te gustó, también, porque viste que siempre hay un compañero. Uno que te cae mal ahí. Claro, un compañero, una compañera que no te cae muy bien, bueno, se lo pasás, ¿no? Y bueno, y para cerrar definitivamente podemos decir que siendo hoy viernes, cerquita de las 8 de la noche, descansemos, desconectémonos y celebremos que mañana no hay clases. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana